abres un perfil con un correo anónimo si quieres, y en ese momento puedes empezar a preguntar, a presentar solicitudes de acceso a la información. Llámese a un municipio, a una alcaldía, a un partido político, un sindicato, puedes presentar una solicitud. Todo lo que reciba recursos públicos tiene que fiscalizarse y checarse. Absolutamente todo. A través de lo que se denomina Plataforma Nacional de Transparencia, que yo digo que es como el Google de la transparencia. O sea, tú le puedes preguntar a cualquier ente que reciba y ejerza recursos públicos, llámese alcaldía, llámese un partido político, porque los partidos políticos reciben recursos públicos, o incluso sindicatos también. Les puedes preguntar qué están haciendo con tus recursos. ¿Cuánto te costó tapar un bache? ¿Cuánto costó una tasa? Lo que quieras, cuánto gana el alcalde, cuánto ganan los concejales. Puedes preguntar lo que se te ocurra preguntar. Pero que es bien importante saber que si están bacheando en mi colonia, ese dinero nos costó a todos. Exactamente. Y que tiene que haber información y claridad respecto a cómo se gastó, en qué se gastó, etcétera, ¿no? Definitivamente sí. Esta es la nueva forma de defraudar a la gente en los bancos. Por ejemplo, te llega una llamada y te dice: sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces con un invitado que la verdad nos tiene temas muy, muy interesantes. Comisionado ciudadano del Info de la Ciudad de México, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor Arístides Guerrero García. Así es, mi estimado Alejandro, muchas gracias por esta oportunidad. No, hombre, gracias a ti por aceptarnos. Estamos aquí en el Info de la Ciudad de México. Doctor, pues platícanos, ¿te puedo llamar de tú? Háblame de tú, claro que sí. Si mis alumnos en la universidad les digo que me hablen de tú. Oye, pues, creo que rompe esa barrera, ¿no? Que es importante. Justo. Luego nos dicen que somos unos irrespetuosos. Te voy a confesar algo. En el capítulo anterior, que fue en el anterior y en el anterior, que fue la ministra Yasmín Esquivel, yo le decía Yasmín, ¿no? Y quiero hacer este preámbulo porque la gente me tildó de irrespetuoso. Me dijo que por qué le llamábamos Yasmín a la señora ministra. Pues porque es su nombre. Porque es su nombre, justo. Y además porque yo sí creo, y aquí les doy un mensaje a la comunidad de Voces, y es que creo que es importante romper con estas barreras. Uno, de eco, es decir, no solo escuchar aquello en lo que creemos, sino que también con estas barreras donde los formalismos y tecnicismos terminan haciendo una brecha donde no nos dejan hablar, pues, con soltura, con confianza, en donde no se hace una conversación enriquecedora muchas veces, ¿no? Por eso es que pido hablar de tú. No, pero yo sin problema, la verdad es que a mí al revés, hasta siento raro cuando me hablan de usted. Luego hay exalumnos que me dicen, oiga, maestro, y le digo, háblame de tú, no pasa nada, o que estoy dirigiendo alguna tesis, y háblame de tú porque además fluye de mejor manera la comunicación en el momento en el que generas empatía o te puedes tomar una taza de café y es más platicado. Y creo que incluso hasta las clases en la universidad te permiten un mayor acercamiento en un sentido de enseñanza-aprendizaje. Es más, podría decir que el hablar de tú es más pedagógico que hablar de usted, aunque está muy aventurado, ¿no? Eso que estoy diciendo. Sí, oye, pues fíjate que estamos aquí en el Info de la Ciudad de México. Tú hasta hace 2 semanas fuiste presidente del Info de la Ciudad de México. Sí, fui presidente del Info de la Ciudad de México durante casi 3 años y la verdad es que fue un gran reto haber estado en esta institución. Oye, y cuéntame, ¿qué es lo que se hace en el Info de la Ciudad de México? O sea, el nombre es muy padre, yo la verdad he escuchado poco. ¿Qué es exactamente? ¿Es importante para la Ciudad de México? Es un instituto que tutela 2 derechos. Ajá. Uno, derecho de acceso a la información, transparencia, y por el otro lado, protección de datos personales. Por ejemplo, tú puedes preguntarle a cualquier alcaldía cuántos baches has tapado y cuánto te gastaste en tapar esos baches. Y la alcaldía tiene la obligación de responderte. Cuando no responde la alcaldía, se presenta un recurso de revisión que es como si fuera un juicio, en donde tú acusas a la alcaldía y lo acusas ante nosotros y le dices, oye, pues es que no me están contestando a qué empresa contrataron, por señalar un ejemplo. Oye, entonces podríamos decir que es como el INAI de la capital del país. Es el equivalente al INAI, pero de la Ciudad de México. Oye, y a mí me da mucha curiosidad este tema decías de los baches, ¿no? De algunas alcaldías donde, pues bueno, hay muchas veces que pecamos de ser muy poco confiados de las autoridades y
llegamos a decir, no, es que este bache de 50,000 pesos, pues no funciona. Con Poncho Gutiérrez hablábamos y yo lo que decía es que a veces pecamos de desconfiados, ¿no?, de las autoridades. Y estas autoridades, pues muchas veces nos dicen, no, es que nos costó 50,000 pesos el bache, ¿no? Al último son transparentes, pero hay veces que ni siquiera eso. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, que yo quiero saber cuánto se gastaron en el parque en mi colonia? Y no me quieren dar esa información. Voy al Info de la Ciudad de México y entonces el Info intercede por mí para saber la información. Exactamente. En un primer momento presentas la solicitud. Cualquier persona puede hacerlo y además lo puedes hacer desde la comunidad, de tu caso, desde tu teléfono celular, a través de lo que se denomina Plataforma Nacional de Transparencia, que yo digo que es como el Google de la transparencia. O sea, tú le puedes preguntar a cualquier ente que reciba y ejerza recursos públicos, llámese alcaldía, llámese un partido político, porque los partidos políticos reciben recursos públicos, o incluso sindicatos también son sujetos obligados, así les llama la norma, y les puedes preguntar qué están haciendo con tus recursos. Okay. ¿Cuánto te costó tapar un bache? ¿Cuánto costó una tasa? Lo que quieras, cuánto gana el alcalde, cuánto ganan los concejales. Puedes preguntar lo que se te ocurra preguntar. Oye, y por ejemplo, si yo soy un alcalde poco transparente, digámoslo, seamos mal pensados y vayámonos a ese extremo. Soy poco transparente y la verdad estas tasas me salieron en 150,000 pesos. Hablábamos con Poncho que en el sexenio de Peña, pues se decía que había más de 750,000 pesos en licor solo de viajes. Entiendo que eso pues no se mete el INAI, pero supongamos que yo no quiero que se sepa que me gasté 750,000 pesos en alcohol para un viaje de gobierno, de Estado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo yo, Estado, yo, gobierno, yo, alcalde, agarrar y decir, no, ¿sabes qué? Esta información no te la puedo dar porque es de seguridad nacional. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que procede si el ciudadano que está pidiendo esa información, porque es dinero de todos y no se le da? ¿Qué es lo que pasa con el INAI? Ese supuesto es muy común, el que comentas. Es muy común. Muchas veces se reserva la información y dicen, bueno, es que es un tema de seguridad nacional. Oye, es un tema de seguridad nacional saber cuánto te gastaste en licor, por ejemplo, en el ejemplo que me estás poniendo. Claro. Pues definitivamente no. Sí. Y entonces es ahí cuando se presenta o se inicia este juicio, que es el recurso de revisión ante el órgano garante y se integra un expediente. Una vez que se integra el expediente, se lleva a cabo el análisis, se dice, oye, se reservó esta información, ¿por qué se reservó? Entra en las causales de reserva de información, definitivamente en este caso en concreto no, y en una sesión pública, en un pleno como este, en el caso del ejemplo que pones del INAI, en el caso de la Ciudad de México en este pleno, pues debatimos si se debió haber reservado o no se debió haber reservado la respectiva información. El recurso de revisión es el símil a una sentencia y en esta sentencia pues le ordenamos al ente público que entregue la información restante. ¿Y qué pasa si no se quiere entregar? ¿Se puede no entregar? A lo que voy es, el Info puede imponerle alguna medida a la alcaldía, pues no sé, la que sea de la Ciudad de México, que no quiere entregar alguna información. Las sanciones van desde una amonestación pública a una sanción económica en unidades de medidas de actualización o una vista al órgano interno de control, para que ya sea el órgano interno de control quien emita la propia sanción que puede llegar hasta la inhabilitación del servidor público. Oye, cuando se está haciendo mal uso de los recursos públicos. ¿Y el órgano interno de control qué es lo que hace? Me interesa mucho porque creo que es una información a veces hermética, a veces reservada, a veces que no se sabe, pero que es bien importante saber que si están bacheando en mi colonia, ese dinero nos costó a todos. Exactamente. Y que tiene que haber información y claridad respecto a cómo se gastó, en qué se gastó, etcétera, ¿no? Definitivamente, sí. Para de esta manera incluso poder contrastar si a una alcaldía le costó determinada cantidad tapar un bache y a otra alcaldía le costó el triple, ¿no? Claro. Y entonces dices, oye, aquí hay un... Oye, ¿qué se hace ahí, no por está ejemplo? Ahí... ahí es que la solicitud de acceso a la información o el derecho de acceso a la información le llamamos como derecho llave. O sea, es un derecho que a su vez te permite
obtener pruebas. O sea, el derecho de acceso a la información principalmente te va a permitir obtener la prueba para descubrir ese acto de corrupción. El Info de la Ciudad de México no se va a encargar de perseguir, porque por eso existe la propia Fiscalía. De hecho, hay todo un sistema nacional anticorrupción y en este sistema nacional anticorrupción pues participa el Info de la Ciudad de México, tiene un asiento, participa la Secretaría de la Contraloría en el caso de la Ciudad de México, es decir, el Contralor, participa el Tribunal de Justicia Administrativa, es decir, van interactuando los propios entes, cada uno a partir de sus propias facultades para pues justamente lograr este combate a la corrupción. Y en el caso del Info de la Ciudad de México, principalmente la solicitud de acceso a la información es la herramienta que se utiliza como prueba. Oye, y por ejemplo, a ver, yo ya le pedí la información a la alcaldía de Tlalpan, ¿no? Estoy dando un ejemplo porque yo de ahí soy. Y en la alcaldía de Tlalpan me dicen, no, pues costó quién sabe cuántos millones de pesos pavimentar una calle. Pero yo veo que en la otra alcaldía de al lado costó 3 veces menos, justo lo que estábamos platicando. ¿Ahí a dónde voy? ¿A la fiscalía? ¿Cómo es que denuncio? ¿Cómo es que un ciudadano puede denunciar? Porque creo que esas son armas bien importantes de marcar. Es un arma muy potente porque además déjame platicarte que la solicitud de acceso a la información la presentas de manera anónima. Entonces creo que esto es por eso es tan potente la herramienta, porque es una herramienta que presentas de manera anónima. El recurso de revisión lo presentas de manera anónima. Entonces, para que tú al rato, cuando estés llevando a cabo esta investigación de cuánto se gastan en tapar un bache y el contraste entre una alcaldía y otra alcaldía, no sufras alguna persecución, pues precisamente se presenta de manera, o alguna represalia, precisamente por eso se puede presentar de manera anónima la solicitud de acceso a la información y el recurso de revisión. Una vez que ya integras tú tus propias pruebas, pues ahí sí ya sería ante la propia fiscalía donde se puede iniciar el propio procedimiento. Entonces yo voy a la fiscalía y digo, oigan, algo no me cuadra, yo tengo, de acuerdo al Info que me entregó esta información porque se la pedí, tengo esta información, hay que investigarlo. ¿Se puede así? O sea, un ciudadano común de a pie puede hacerlo. Es una herramienta que se utiliza mucho desde el periodismo para llevar a cabo todas estas grandes investigaciones. La investigación esta famosa de la Casa Blanca, pues fue vía o a partir de solicitudes de acceso a la información. Entonces, el derecho a acceder a la información, sin duda, es importante. Justo, yo es lo que veía que Animal Político, a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es el INAI, accedió a esta información, valga el pleonasmo, de las vacunas que estaban hechas con agua destilada, de los múltiples y millonarios gastos que se podían tener, y que eso ayudó a hacer la investigación. Entiendo entonces que el Info y el INAI, que es local y nacional, según se vea, es esta herramienta que le permite al ciudadano tener la información que muchas veces se le niega. Exactamente, es el ente o el órgano encargado de resolver estos recursos de revisión cuando no te entrega la información. De origen, todos los entes públicos, y es más, yo invito a cualquiera a que lo haga, entre en algún buscador, pónganle PNT, los va a direccionar a la Plataforma Nacional de Transparencia. Abres un perfil con un correo anónimo si quieres y en ese momento puedes empezar a preguntar, a presentar solicitudes de acceso a la información. Llámese a un municipio, a una alcaldía, a un partido político, un sindicato, puedes presentar una solicitud. Todo lo que reciba recursos públicos exactamente tiene que fiscalizarse y checarse. Absolutamente todo. Porque de esta manera, vía solicitud de acceso a la información, pues te puedes enterar si un servidor público pues se fue a comer a tal restaurante y gastó tanto, lo que decías hace un momento en el ejemplo, gastó tanto del erario público en licor o en su comida, y entonces es ahí donde el ciudadano, pues o ni siquiera el ciudadano, porque esta solicitud, este derecho lo puede ejercer hasta una persona de 10, 12 años, cualquier persona la puede ejercer, no es necesario que seas ciudadano, no es necesario que sea mayor de edad, no es necesario que seas mayor de edad. Es más, un niño puede preguntar cuánto costó la remodelación de la cancha de básquetbol de su escuela primaria. Tratándose naturalmente de una escuela pública, porque además es un derecho que se ejerce principalmente en el sector público. Qué interesante. Oye, y respecto a
esta forma de acceder a la información. Hablabas de la Plataforma Nacional de Transparencia, el PNT, que se los vamos a dejar aquí en la descripción para que entren y exploren y pregunten y cuestionen, porque es lo más importante, ¿no? Pero mi duda es, ¿hasta qué rango puede saber uno sobre la transparencia de un gobierno? O sea, ¿es sueldos, contratos? ¿Cómo es que funcionan licitaciones? ¿Qué es lo que se ve en el PNT y qué es lo que yo puedo pedir si no es que de hecho, está de ahí origen, en el PNT? hay una figura que se denomina obligaciones comunes en materia de transparencia. De hecho, de ahí surge la palabra de sujetos obligados. Okay. Todo el mundo de repente dice, los sujetos obligados. Bueno, ¿qué es un sujeto obligado? Habría que empezar por ahí. Un sujeto obligado es cualquier ente que reciba y ejerza recursos públicos. Okay. En el momento en el que un ente está recibiendo y ejerciendo recursos públicos, en ese momento tiene obligaciones de transparencia. Tiene la obligación de subir a su página de internet cuál es el organigrama de las personas servidoras públicas que trabajan ahí. Tiene la obligación de subir las remuneraciones que se tienen. Si hay adquisiciones directas, licitaciones, toda la documentación debe estar de manera pública en la página de internet. Y entonces son obligaciones comunes en materia de transparencia y que de manera trimestral el Info de la Ciudad de México, en el caso de la Ciudad de México, evalúa. Okay. A ver si subieron su información. ¿Y si no? Y si no, nosotros llevamos a cabo, de hecho hacemos un ranking de cuáles son las instituciones que han logrado ese 100% en materia de transparencia. Okay. Calificamos la evaluación que van teniendo. De hecho, déjame platicarte porque sé hacia dónde vas. ¿Quién está reprobado? Seguramente sí, ¿quién es el pregunta, mejor calificado? ¿No? La gran pregunta, los partidos políticos cuando llegamos estaban reprobados. Todos los partidos políticos. Casi todos están reprobados y los sindicatos. Claro. Ya a partir de la capacitación y de alguna manera el hecho de que nosotros entreguemos el reconocimiento de 100% capacitados o digamos, ya logró 100% en transparencia en el caso de una alcaldía, pues la alcaldía de al lado llega y dice, oye, yo también quiero 100% en transparencia. Y se empieza a poner las pilas y empieza empieza justamente esa competencia sana de ver quién es más transparente, de ver quién sí está cumpliendo con sus obligaciones de transparencia. Entonces creo yo que ese es el gran reto. Y te voy a poner un ejemplo. Por favor. La hoy presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, cuando recién fue electa, recién inició con su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Hace 6 años? Hace 6 años nos convocó a una reunión y nos dijo, quiero que capaciten a todo el personal de la jefatura de gobierno en materia de transparencia. Pero a todos, ¿eh? Yo quiero que todos estén capacitados en transparencia. Y logró que todo el personal de jefatura de gobierno tuviera 100% capacitados. Okay. Y el capacitar a tu personal te permite también tener una buena calificación. Y de hecho terminó en su momento la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, logró ese 100% en materia de transparencia. Okay. Entonces, podemos decir que los sindicatos y partidos políticos en la Ciudad de México pues eran los peorcitos evaluados, los que casi reprobaban. Los sindicatos todavía muchos lamentablemente no se suben al tren de la transparencia. Muchos. Y que eso es bien interesante, porque yo lo que creo es cómo pues aquellos que pues están en esta protección de los derechos laborales de los trabajadores muchas veces pues tienen estos retrocesos de acceso a la información y retrocesos incluso en los derechos laborales de muchos, ¿no? Pero bueno, eso se lo dejamos ahí al público para que nos comente qué es lo que ha sabido de los sindicatos. Y entonces los sindicatos estaban reprobados y siguen un poco mal, ¿no? Siguen mal. Los partidos políticos han mejorado, aunque tienen sus altibajos, ¿eh? Tienen sus altibajos porque... Y esto también llega a ser a veces de manera natural. Siempre que hay un cambio de dirigencia en un partido político, esa curva de aprendizaje se refleja en la calificación en transparencia. Habrá que ver ahora que muchos partidos políticos están cambiando sus dirigencias, habrá que ver cómo vienen en la siguiente evaluación. Las alcaldías o con las alcaldías sucede exactamente lo mismo. Cuando recién van llegando los alcaldes y alcaldesas, se nota inmediatamente porque uno, o dejan de contestar las solicitudes de acceso a la información y nos tocan sesiones en donde ordenamos y damos vista al por mayor y ya cuando van avanzando, van mejorando en transparencia, pero además van mejorando también por un ánimo
y eso lo hemos buscado mucho en el Info de la Ciudad de México, en un ámbito colaborativo. A ver, no somos la Santa Inquisición del Info de la Ciudad de México. Ajá. Simplemente es importante generar un acompañamiento permanente en materia de transparencia y decirles por qué te conviene, por qué te conviene capacitar en transparencia y por qué te conviene que tus servidores públicos sean transparentes. Probablemente la cabeza no sea la corrupta, muchas veces es abajo y la transparencia le permite a la cabeza tomar mejores decisiones hacia abajo. Ok, oye, pero mi duda es, a ver, estábamos hablando de rankings, ¿no? Y de calificaciones, digámoslo así. Los sindicatos y partidos políticos pues están mal calificados, con sus bemoles, ¿no? El que estés mal calificado no necesariamente significa que seas corrupto. ¿O sí? No necesariamente, pero sí significa que no estás subiendo toda tu información. O sea, no estás cargando tu información, por ejemplo, de una licitación. Y entonces entramos a las obligaciones comunes en materia de transparencia, licitaciones, y te das cuenta que no cargaron la información relativa a una licitación. Y entonces ahí es donde te puedes preguntar, oye, ¿por qué no se cargó esta información de la licitación? Claro. Y entonces nosotros le preguntamos, oye, ¿por qué no la cargaste? Hay un proceso en el que puedes solventar la subida de la información. Es que me equivoqué, técnicamente no supe hacerlo. Bueno, te generamos acompañamiento, ya la tienes, súbela. Okay. No la suben, es ahí donde creo que sí puedes generar una duda fundada, como decimos los abogados, de que puede haber un acto de corrupción. Oye, y hablando de este tema de la transparencia, que yo sí creo que es un tema importante, vienen estas reformas constitucionales, que entiendo que fueron las 20 reformas constitucionales que mandó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que una era eliminar los organismos autónomos. Sé que, bueno, este no es el INAI, pero está en este sistema en donde hay estos INAIs locales, por llamarlo de alguna forma, y que se está votando, o que se va a votar más bien, la desaparición del INAI. Tú, como presidente del Info, como comisionado ciudadano, ¿cómo es que ves esta desaparición? ¿Lo ves mal? ¿Está mal que se desaparezca el INAI y se desaparecerá el Info? Esa es mi duda. Creo yo que hay que entender toda la reforma constitucional en su contexto y no caer en esa narrativa de contarla a medias o simplemente contar una parte de la historia. A ver, la reforma constitucional, o más bien, vamos... Contexto completo. Artículo 6º, apartado A de la su Constitución. Vayan todos a su Constitución, ¿no es cierto? Vayan todos a su Constitución. Sí, claro. Artículo 6º, apartado A. Van a encontrar fracción primera, definición de sujeto obligado, que ya dijimos, cualquier ente que reciba y ejerza recursos públicos sigue vivo. Fracción segunda, el límite del derecho de acceso a la información se encuentra en la protección de los datos personales. Se mantuvo, cambió un poco la redacción, pero se mantiene. Sigue existiendo el derecho a acceso a la información. La solicitud de acceso a la información, recurso de revisión, que estamos fracción tercera, cuarta, quinta, sexta, mantiene o sigue viva la solicitud de acceso a la información, sigue viva. O sea, es decir, el derecho a acceso a la información no desaparece. O sea, hay que empezar a decirlo como es, porque el derecho a acceso a la información no se suprime del artículo 6º constitucional y el recurso de revisión sigue vivo. Lo que cambia es a partir de la fracción octava en quién garantiza el derecho de acceso a la información y quién garantiza la protección de los datos personales. Y es ahí donde se va a generar necesariamente una transición. En el caso del Info de la Ciudad de México, yo se los dije a las diputadas y a los diputados de todos los partidos políticos, en lo personal a mí me gustaría que se mantuviera la marca Info Ciudad de México, independientemente de la naturaleza jurídica que tenga el Info de la Ciudad de México. Es más, ¿por qué no pensar, ya que es un recurso de revisión y va a seguir vivo este recurso de revisión, ¿por qué no pensar en un tribunal de la transparencia? España tiene un Consejo de la Transparencia y tiene, por otro lado, una agencia española de protección de datos personales. ¿Por qué no explorar una agencia mexicana de protección de datos personales que pueda o que tenga más dientes, por ejemplo, para sancionar a todas estas grandes empresas que están acumulando constantemente todos nuestros datos personales? Entonces, lejos de verlo y yo soy una persona optimista, hay que decirlo, lejos de verlo de manera negativa, yo quiero ser optimista y pensar
en cómo esta reforma puede lograr una transformación para el fortalecimiento de los derechos. Y un poco te lo dije cuando respondí la pregunta relativa a justamente la que hoy es presidenta de la República. ¿Tiene un compromiso con la transparencia la presidenta de la República? Yo te diría que sí. Okay. Lo demostró en la Ciudad de México. Lo demostró en la Ciudad de México. Y creo yo que justamente esa es la antesala de lo que tendría que venir después con la ley general, que ahorita está la reforma constitucional. El siguiente paso es ahora quién va a garantizar el derecho de acceso a la información en el recurso de revisión. Y es ahí donde yo me atrevería a proponer que exista un tribunal de la transparencia. Oye, y hablaste de un tribunal en España particularmente. ¿En España este tribunal es autónomo? ¿Es parte del gobierno? ¿Cómo funciona? En España está el Consejo de la Transparencia. Ajá. Y por otro lado está la Agencia Española de Protección de ¿Y ese consejo cómo se conforma? Para explorar una posible... No tienen una naturaleza de constitucional autónomo. Okay. En el caso del Consejo de la Transparencia, bueno, ahí sí creo que el recurso de revisión mexicano está más evolucionado que en otros países, y creo yo que el recurso de revisión se debe seguir manteniendo. Okay. O sea, yo creo que es muy importante que el recurso de revisión se mantenga y que sea un ente con una actividad de tipo jurisdiccional quien resuelve ese recurso de revisión. O sea, porque de esta manera tú garantizas que cuando tú le preguntas a un sujeto obligado, a un ente público, ¿cuántas tasas compraste? ¿Cuánto costaron las tasas? ¿Y a quién se las compraste? Y cuando el ente público te conteste, compré 100 tasas, pero no te dijo cuánto costaron, ni no te dijo a quién se las compró, puedas tú iniciar este juicio en contra de ese ente público y en este juicio se resuelva que te tienen que entregar la información. Entonces, de esta manera, yo sí creo que el derecho de acceso a la información sigue vivo. Solamente creo que hay que participar en el debate de cómo se va a armonizar la siguiente Ley General de Transparencia. Lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum, la Plataforma Nacional de Transparencia va a seguir viva. Yo creo que eso es importantísimo. O sea, que se mantenga esta plataforma y que al revés, que evolucione esta plataforma. Creo que, bueno, yo lo que he escuchado muchas veces es este tema de decir, es que no se puede ser juez y parte, ¿no? No se puede exigir transparencia y al mismo tiempo darla cuando no quieres darla, ¿no? Entonces, a mí sí se me hace muy interesante esto. Vayámonos muy en el futuro, porque yo estoy seguro que si al gobierno que hoy encabeza Claudia Sheinbaum y las bancadas de Morena, PT Verde están dispuestas a eliminarlo, así será, porque pues tienen la mayoría constitucional, las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y Senadores, ya con sus cambios y reajustes en el Senado. Pero entonces la van a eliminar, eso yo creo que ya es un hecho. Incluso lo diría. Creo que ya es un proceso legislativo que se tiene que dar, pero que eventualmente llegará. Lo que no se ha hecho, y que creo que es bien interesante lo que mencionas, es no se ha determinado entonces qué. Entonces, ¿qué viene después de la eliminación del INAI y del Info? Exactamente. ¿Quién va a resolver el recurso de revisión? Yo creo que esa es la carnita del derecho de acceso a la información. O sea, la gran pregunta es quién va a resolver el recurso de revisión. Cuando vinieron, aquí estuvieron los 43 diputados de Morena, PT y Verde, y también estuvo el grupo parlamentario del PAN completo, porque creo yo que ante una reforma constitucional y ante una reforma que va a transformar una institución, definitivamente lo más importante es el diálogo con quien es el encargado de ejecutar estos derechos. Claro. Y entonces hubo mucha apertura de todas las diputadas y diputados del PT, de Morena, del Verde, de Acción Nacional, de todos los partidos políticos han tenido gran apertura con el Info de la Ciudad de México. Es más, la petición que yo les hacía era mantengamos la marca Info de la Ciudad de México porque se ha logrado consolidar en la capital de la República. Es más, el metro que está aquí a unos pasos es el metro Plaza de la Transparencia. Claro, sí. El Metrobús también. Entonces se ha logrado arraigar el derecho. Y creo yo que institucionalmente el Info de la Ciudad de México puede ser un ejemplo a nivel nacional de cómo se puede mantener el derecho de acceso a la información, insisto, independientemente de la naturaleza jurídica. O sea, no quiero o no soy de aquellos que tienen una visión fatalista y se va a acabar y se acaba el derecho de acceso a la información. Definitivamente no. Okay. Si tú me dijeras,
se va a suprimir el artículo 6º constitucional desde el primer párrafo. Ojo, este primer párrafo se incorporó con la reforma del 6 de diciembre del 77, de 1977. El derecho de acceso a la información será garantizado por el Estado. Y sigue desde el 77 y sigue aún con la reforma constitucional. Es decir, el derecho de acceso a la información no muere, el recurso de revisión no muere, lo que cambia es la institución que va a garantizarlo. Y es ahí donde yo insisto mucho. Al ser una actividad de tipo jurisdiccional, pues pensar en un ente especializado, independiente, que garantice el recurso de revisión. Y entiendo muy bien el contexto nacional, porque hay que... así es, o sea, el contexto nacional, sé que a nivel nacional probablemente hubiera sido también importante tratar de generar un diálogo con absolutamente todos los poderes previo a la propia reforma constitucional. En el Info de la Ciudad de México hemos privilegiado el diálogo. Aquí estuvo o ha estado como alcaldesa en su momento la hoy jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la hoy consejera jurídica de la Ciudad de México, Ernestina, aquí estuvieron, firmamos compromisos por la transparencia, lograron también llegar a ese 100% en materia de transparencia, pero también de otros partidos políticos. Estuvo también aquí el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y el mismo compromiso. Es decir, el diálogo es fundamental en cualquier institución, y explicar o mostrar el por qué es importante cumplir con estas obligaciones de transparencia. Justo, yo lo que veía, y por lo que te decía, es que ya había muchos, que dicen esta parte de, no, es que cómo es posible que nos vayan a dar la transparencia cuando nos quitan este organismo autónomo. Esta parte de decir que ya se acabó la transparencia, pero que ya se acabó el país, además, porque dice, no, es que yo he escuchado a varios que dicen, no, es que se va a acabar los organismos autónomos porque ya entramos en una dictadura comunista venezolana, en donde, como ya no vamos a tener acceso a la información, incluso si el otro argumento es hablarle, o el otro paso es hablarle al Poder Judicial, pues también ya está cooptado por estos entes de poder y ya nadie va a poder tener acceso a la información, ya nadie va a poder preguntar, ya esto ya se acabó, ¿no? Entonces, creo que es bien importante hablar contigo respecto a estos temas, porque muchas veces caemos en estos pensamientos posapocalípticos, en donde se cree que ya se acabó todo, y en donde tú me dices algo bien importante, incluso se puede mejorar, ¿no? O sea, esta parte de pensar que el ente autónomo, por ser autónomo, ya es inmejorable, ya es perfecto, creo que muchas veces cae en un profundo error, ¿no? Oye, y yo lo que te quería preguntar es, a ver, me platicabas de, pues, lo de las tasas, ¿no? Me platicabas que cuánto costaron las tasas, cuántas tasas fueron, a dónde las compramos, pero también yo creo que a ti te ha tocado en estos 3 años una serie de cosas de acceso a la información en la Ciudad de México impresionantes, ¿no? No sé, a mí me vienen a la mente 5 o 6 temas fuertes en donde, bueno, hay el agua, ya hay el transporte, donde hay muchos temas. Para ti, ¿cuáles fueron los temas más complicados? Porque entiendo que hasta hace 2 semanas eras presidente del Info. ¿Cuáles fueron tus temas más complicados para llevarle la transparencia a los ciudadanos de la capital del país? Yo creo que el ser técnico y ser estrictamente técnico ayuda mucho a lograr resolver un recurso de revisión. Porque de esta manera no estás dando bandazos y resuelvo este recurso de revisión con este criterio y con este criterio. El ser técnico y tener claro tu hilo conductor en la argumentación te permite resolver ese recurso de revisión. Y hemos sido muy congruentes en lo que hemos resuelto en este Info de la Ciudad de México. Es más, cada que termina la sesión yo canto o cantaba, pero ya no sumo la presidencia, el porcentaje de recursos de revisión que fueron a favor de las personas recurrentes, es decir, de la ciudadanía o de las personas de quienes pidieron la información. Y estábamos entre un 85 a un 92% de resoluciones a favor de las personas recurrentes. Normalmente hay veces que muchos sujetos obligados les hicieron un cuestionario de 10 preguntas y de esas 10 contestaron 8. ¿Son transparentes o son opacos?
Respondieron 8 de 10. Sí. El recurso de revisión lo presentaron porque le faltaron 2. Responde esas 2 que te faltan Y ya. para que ya se resuelva el tema. Entonces yo creo que ahí está la clave en ese acompañamiento constante que generemos con los entes públicos. Por ejemplo, y preguntabas, conciertos, ¿no? Eso lo preguntan mucho. Claro. O sea, conciertos. Me decías temas muy comunes que preguntan en la Ciudad de México. Presupuesto participativo es uno de ellos. Conciertos es otro de ellos. Y en donde, por ejemplo, cuando se llegaba a no entregar la información completa, se presentaba el recurso de revisión, ya en una respuesta, como se le llama, complementaria, se entregaba la información. Y es más, hasta la subimos, y aquí yo hago un comercial, por favor, hasta la subimos a un chat que se llama ATIC, que es el chat de la transparencia. Hombre, pues, a ver si por ahí la cámara, y si no se puede, vamos a estar subiendo el número telefónico. Se los dejamos en la descripción. Es un código QR que se va a incorporar en la descripción. Captúrenlo con su teléfono celular. Una vez que capturen con su teléfono celular este código QR, los va a enviar a un número de WhatsApp y ustedes pueden preguntarle, mandan un mensaje, lo creamos con inteligencia artificial, le mandan un mensaje y pregúntenle cuánto costó el concierto de los Tigres del Norte o de Interpol o de Grupo Firme o de Julieta Venegas y te responden no solamente con el contrato, sino hasta con la factura. Entonces ahí es donde te das cuenta como si con buena voluntad y con uso de tecnología se puede revolucionar completamente el derecho de acceso a la información. Claro, a mí se me hacía muy interesante porque, por ejemplo, yo recuerdo, tengo muy vivo el caso de Benito Juárez, ¿no? Que es el tema del agua, que decían es que huele raro y que según estaba de petróleo y no recuerdo muchas cosas, y en donde incluso se decía que pues, se reservó la información por seguridad nacional. ¿Cómo quedó ese tema? Desde el Info, ¿qué es lo que se hizo? ¿Cómo se vio? A mí me interesa mucho ese tema porque creo que, pues particularmente a los vecinos de la Benito Juárez, bueno, fue un tema pues impresionante, ¿no? Pues vamos a hacer práctico esta entrevista y vamos a hacer la didáctica. Hagan el ejercicio en casa en este momento, pónganle agua Benito Juárez y los va a enviar a los recursos de revisión que resolvimos en este Info de la Ciudad de México, que no fueron pocos. Fueron una gran cantidad de recursos de revisión que el equipo ya lo está checando. Que resolvimos con la temática de agua en Benito Juárez y es información pública el saber cuál es la calidad del agua, definitivamente sí. Es más, hay acuerdos internacionales que lo obligan. El acuerdo de Escazú es uno de ellos, que es el acuerdo en materia de derecho a acceso a la información vinculado con el medio ambiente. En estos recursos de revisión, como pleno y por unanimidad, cuando no se entregó la información completa, en el recurso de revisión ordenamos a que se entregara de manera completa. Y el gobierno de la Ciudad de México entregó la información completa. Ahí están los recursos de revisión, muchos de ellos aún están en cumplimiento y es importante ahí justamente el seguimiento que se le pueda dar. Sí, yo lo que creo es que darles estas herramientas a los ciudadanos es bien importante, porque podemos decir muchas veces el tema de es que por eso estamos como estamos, es la frase, ¿no? O viva México, siempre que pasa algo, un acto de corrupción, algo que a veces avergüenza al sistema político en general, ¿no? Y creo que muchas veces nos quejamos, pero nos quejamos desde la comodidad de nuestra hamaca o de nuestra cama o de nuestro sillón y no hacemos nada. Y antes yo sí entiendo que pues, hasta que llegó la inteligencia artificial y muchos de estos sistemas, pues decías, bueno, es que ¿para qué voy si se van a tardar 365 días en entregarme la información? Y además tengo que ir y dejar mi tiempo y dejar mi dinero porque pues no voy a trabajar para venir acá. Y son muchos temas. Y yo sí creo que es bien importante. Yo vi en la carrera en Derecho Constitucional, que me estabas platicando que eres maestro de Derecho Constitucional, yo vi en la carrera esto, la Plataforma Nacional de Transparencia, que también es muy importante. Oye, puedes saber cuánto gana cualquier funcionario público, senadores, diputados, presidentes municipales, regidores, secretarios de Estado, etcétera. Y eso te sirve para ver si es congruente el servidor público con lo que gana su remuneración o con la camionetota de vida, que con trae, su estilo ¿no? de vida, exactamente. Que bueno, una cosa no quita la otra. Yo también creo que, por ejemplo, si hay un servidor público que antes fue empresario o que antes tenía dinero, pues bueno, no se le puede decir tal cual eso. Pero sí hay muchas veces que son estos políticos que viven de la política y, oye, pues no está mal, es su trabajo, que pues de repente dicen que ganan 50,000 pesos, pero viven con vidas de millones de pesos, ¿no? Entonces, que ves sus casas y son casas enormes. Y creo que es eso, es darle la herramienta al ciudadano, no que pregunte
pregunte al político, porque el político no va a responder. No que pregunte al ayuntamiento, porque el ayuntamiento probablemente no va a responder. Que utilice estas herramientas de acceso a la información, para que ejerzan su derecho y entonces sepan cuánto dinero se gastó y por qué se gastó. Y creo que eso es fundamental, porque ahí es el primer paso, yo así lo veo. Es el primer pasito para generar una conciencia ciudadana de decir, oye, esos semáforos que pusieron hace 2 meses costaron 3 millones de pesos y ya se fundieron, ¿no? Y es el coraje de decir, oye, pues la gente paga impuestos, trabaja, paga IVA, paga ISR, paga la gasolina, paga en todos lados y al último no se ven reflejados esos y desde ahí se puede exigir la transparencia y no solo la transparencia, sino la no corrupción que muchas veces vemos, ¿no? Yo lo veo, te platico, yo soy de Guerrero, yo soy de Iguala, Guerrero, ¿no? Y entonces, pues ves este tema en donde dicen que pavimentaron las calles con concreto hidráulico de espesor de 10 centímetros y se te va la primera lluvia, ¿no? Y dices, oye, pues este concreto hidráulico pues te salió chafa y estos 5 millones de pesos pues fueron una lana, ¿no? Entonces yo creo que si hacemos política o que política es preguntar, es informarte, es ver desde la indignación de no ver que el recurso de todos se está gastando de una forma correcta. Y creo que las herramientas son bien, bien importantes como esas. Oye, pues cerrando con este tema, porque hay muchos, estábamos hablando de la inteligencia artificial. Sí. La inteligencia artificial, ustedes hicieron un chatbot que les vamos a dejar aquí abajo, en donde puedes preguntar cuánto costó que haya ido Belinda, que haya ido, no sé, los Tigres del Norte, Paul McCartney, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de temas, ¿cómo es que ves el futuro de los gobiernos, de las plataformas de transparencia para lo que venga en este país? La Plataforma Nacional de Transparencia va a ser importante que se mantenga, sea con ese nombre u otro nombre, es importante que se mantenga porque, lo decía, es como el Google de la transparencia. Claro. Ahí se concentra la información de los 3 órdenes de gobierno, no solamente federal, sino también en el estatal y el municipal. Entonces, ahí en esa plataforma tú puedes ingresar, esta plataforma puede evolucionar, o sea, definitivamente es perfectible y con el paso de los años puede irse perfeccionando. Sí. Esta incluso se va a mantener, ya lo dijo la propia presidenta de la República, dijo, la plataforma se mantiene, va a seguir existiendo. El recurso de revisión, yo creo que es importante que se siga manteniendo y ahora hay que ver más bien cómo creamos nuevas herramientas tecnológicas, no que sustituyan, sino que sean complementarias. Hablaba de ATIC, que es este chat del que les hablaba, que es el chat de la transparencia, que es como si fuera el chat GPT de la transparencia, porque te responde de manera automática aquellas solicitudes de acceso a la información más recurrentes o buscadores temáticos, en donde tú puedes justamente preguntar acerca de la calidad del agua y contrastarla en diferentes alcaldías o cuánta agua potable se gasta en los municipios o se desperdicia en determinados municipios o alcaldías, etcétera. Es información pública. Y estaba viendo que incluso ahí puedes hacer una solicitud de información, ¿correcto? Claro, en la propia plataforma. ¿Desde WhatsApp? Exactamente, en la propia plataforma tú puedes presentar la solicitud y a través de este chat tú puedes preguntar, y si alguien más ya lo preguntó, porque como toda inteligencia artificial siempre está en proceso de entrenamiento, esto hay que decirlo, no es inteligencia artificial generativa. ¿Qué significa esto? Que no genera información nueva, sino que explora una base de datos de algo que alguien ya haya preguntado y lo entrega en menos de 9 segundos. Okay. Pero si no lo ha preguntado nadie y yo lo quiero saber por primera vez, existe la vía tradicional, que es la solicitud de acceso a la información. En el caso de la Ciudad de México, los entes públicos, sujetos obligados, tienen 9 días para responder una solicitud de acceso a la información y una ampliación de 7 adicionales. Si no responden en esos 9 días, se entiende una omisión de respuesta y ya puedes iniciar tu juicio, recurso de revisión, en contra de este ente público que no respondió a la solicitud de acceso a la información. Oye, y como ciudadano, ¿a mí me cuesta una lana? ¿Me cuesta tiempo? Es decir, yo este juicio que se pone, pues yo tengo que conseguir el abogado. ¿Cómo funciona? Es bien fácil. Sí, a ver. Lo haces, es otro caso práctico. Otro caso práctico. Va a hacer un taller. Sí, no. Ahora en mi TikTok yo que voy a subir algún taller, Okay, un tutorial de cómo presentar una solicitud de acceso a la información. Desde WhatsApp.
Desde WhatsApp o desde la plataforma. Okay. El WhatsApp es muy fácil. Es más, Ajá. ahorita mismo descargas el código QR y le preguntas cuánto gana el jefe de gobierno, cuánto gana un diputado, o es más, estás en el metro, vas medio perdido, dame el mapa del metro, te lo arroja de manera inmediata, o lo que decía de los conciertos, o te envía a este buscador temático de resoluciones que tenemos y obtienes la información de manera inmediata. Sí. Ahora, si nadie lo ha preguntado y no lo tiene el chat, puedes presentar tu solicitud de acceso a la información. Y no te cuesta. Y no te cuesta absolutamente nada. Sí. Se hace desde internet, se hace desde la comunidad de tu casa. Y es más, el recurso de revisión, es decir, este juicio, lo sigues también desde tu casa. Es más, en el Info creamos una herramienta que se llama Infoverso. Ah, ok, sí. Que es un espacio en el metaverso a través del cual tú puedes llevar a cabo una audiencia de conciliación. De hecho, parece un videojuego. Ajá. O sea, esta herramienta sí, parece... yo lo vi, está increíble. Es una herramienta que les voy a mostrar en un momento más. Digo, este es un video, pero cualquiera podría ingresar a ella y parece un videojuego. O sea, entras a una sala virtual del Info de la Ciudad de México, preguntaste, vámonos al ejemplo que hemos estado poniendo, ¿cuántas tazas compraste? ¿Cuánto te costaron? Y a quién se las compraste otra vez, Sí. ¿no? Entonces no te contestaron de manera completa. Entonces acudes a una audiencia de conciliación en el metaverso. No necesitas lentes de realidad aumentada, puedes entrar desde una tablet, desde tu celular, pero si quieres una experiencia más inmersiva, te puedes poner tus lentes. Se cita comparecer a la contraparte, es decir, al ente, a la alcaldía que no contestó. Se reúnen en una sala virtual. Entra un proyectista del Info que es a su vez el conciliador y le dice, oye, te preguntaron cuántas tazas, cuántas y cuánto te costaron, ¿no? ¿Y a quién? Y solamente contestaste que compraste 100 tazas. No me contestaste ni cuánto costaron ni a quién se las compraste. ¿Quieres que conciliemos? Entrégame la información que falta. Pues de una vez te entrego la información, te la subo en este espacio virtual en un PDF y en ese momento se llega a buen puerto la conciliación, y una vez que se logra esta conciliación, pues inmediatamente ya se acaba este juicio del que hablábamos. Ok. Y las personas, por ejemplo, no sé, porque yo sí creo que estas barreras a veces de entrada, pues generan muchas veces que las personas no se animen a hacerlo, ¿no? Y creo que eliminarlas a través de la inteligencia artificial, a través de la tecnología, bueno, pues es increíble. Pero, por ejemplo, si yo no tengo tiempo de ir, puedo no ir y pedirle al Info que lo haga. ¿Cómo funciona eso? Eso sí. Se hace desde internet, es decir, no tienes que acudir físicamente a la alcaldía, lo haces desde internet. Puedo estar en un café pues y en estar... tu celular. Lo puedes hacer desde tu celular. Esto es... No por eso digo que es un computadora. derecho bien noble. No necesitas una computadora. Lo puedes hacer desde tu celular, vía telefónica. O sea, no necesitas acudir de manera presencial y presentar tu solicitud. Lo puedes hacer desde tu celular. Desde aquí te presentas tus recursos de revisión. Te dan un folio, desde aquí le das seguimiento y aquí mismo te llega o sea, puedes recibir tu resolución. Sí. Hoy en día ya estamos trabajando... Transitamos de la resolución tradicional en papel, que además gastábamos mucho papel, transitamos a una resolución digital con firma electrónica. Pero luego dijimos, bueno, si ya tenemos una resolución digital, damos un paso más allá. Y acabamos de lanzar las resoluciones con uso de inteligencia artificial. ¿Cómo funciona eso? Aquí hay que aclararlo porque no significa que un robot sea quien resuelva o quien estudie tu asunto. Claro. Simplemente la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a permitir contrastar si estamos resolviendo con un criterio similar dos temáticas similares. Este ejemplo es de presupuesto participativo. En la portada hay un código QR y palabras clave. En el momento en el que capturas el código QR o le das clic a las palabras clave, te envía otras resoluciones con temática similar. Es como el Spotify de la transparencia. Así como cuando escuchas una canción y te recomienda la propia plataforma canciones con temática similar, cuando resuelves un recurso de revisión de presupuesto participativo de la alcaldía Gustavo Madero y le das clic a estas palabras clave, te direcciona a otras resoluciones de las alcaldías, de otras alcaldías con una temática similar. Bueno, se iba a salir. Pues qué chingón, porque al último lo que pasa es que
es lo que estábamos hablando, ¿no? A ver, tenemos el tema de los... Y estas imágenes, no sé si nos las puedan compartir, y nosotros las vamos a poner para que se vean de la forma más nítida posible en el video. Pero qué chingón, porque creo que es esta parte de comparar, ¿no? Es bien importante el acceso a la información, pero si yo no tengo un parámetro de saber que en un lado cuesta 10 pesos y en otro lado me cuesta 2 pesos, pues entonces, ¿cómo es que a mí me genera la duda de decir, oye, es que aquí hay 8 veces más caro un tema, ¿no? El tema que sea. Entonces creo que la inteligencia artificial vuelvo a lo mismo, te elimina estas barreras de entrada en donde no yo ya me eché la lucha por la transparencia y pedí esa información y ahora ya tengo la información de la Benito Juárez, pero oye, me faltan las otras alcaldías que también son importantes. Y si esto te lo da de inmediato, bueno, yo creo que es una herramienta bien interesante. No sabía, no lo habíamos hablado, pero creo que sí. Es una chulada al último ver este tipo de cosas, ¿no? Y es la inteligencia artificial aplicada como un control de calidad. Ok. O sea, para agilizar la obtención de la información. Oye, y bueno, me queda claro una cosa, que te encanta la tecnología. Me encanta la tecnología. A mí también. Yo sí creo que la tecnología y la inteligencia artificial vino para eliminar procesos a veces muy engorrosos que te hace tardar mucho tiempo. Les he dicho que, por ejemplo, los títulos, portadas, descripciones las hacemos con inteligencia artificial. Nosotros. E incluso vamos a empezar a hacer clips con inteligencia artificial, a ver si la gente lo nota. Pero tú que estás tan metido en la tecnología, y más en la tecnología gubernamental, que creo que es aún más importante porque es aquella que toca a todos. ¿Tú qué crees que venga para los gobiernos este tema de la inteligencia artificial? Es que con inteligencia artificial puedes agilizar el flujo de tráfico porque si aplicas inteligencia artificial en un semáforo, te puede detectar en qué vías hay mayor tráfico y cómo puedes hacer el cambio de un semáforo a otro semáforo. Entonces, la inteligencia artificial puede ser tan positiva o tan negativa como nosotros queramos. Yo siempre lo he dicho, no es como el cuento de Caperucita Roja y el lobo feroz. O sea, la inteligencia artificial, hoy con inteligencia artificial, Diego N. del Politécnico Nacional generó contenido pornográfico de todas sus compañeras y hoy está sujeto a proceso por la Fiscalía. Y ahí vemos un mal uso de la inteligencia artificial. Pero con inteligencia artificial puedes generar una vacuna de manera muchísimo más rápida o con inteligencia artificial puedes obtener información no en 9 días, sino en 9 segundos. Entonces es ahí donde, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial es una realidad, no podemos combatirla, al contrario, hay que utilizarla como una herramienta complementaria. Me pasa en la universidad. Yo le digo, yo lejos de prohibir el chat GPT, de prohibirle a mis alumnos el chat GPT, les digo, aprendan a utilizar el chat GPT. O sea, va a ser necesario que aprendan a utilizar el chat GPT en un futuro. Ojo, no caigan en el canto de la sirena del chat GPT de que te va a resolver absolutamente todo. Porque principalmente en nuestro caso como abogados y abogadas, pues la labor de razonamiento es fundamental. Porque el argumento que tú puedas presentar es el que puede sacar a una persona de la cárcel o mantenerla en la cárcel. Ya pasó en Estados Unidos. Un abogado quiso presentar un escrito haciendo uso de ChatGPT. El ChatGPT le cita precedentes que no existían y hoy este abogado puede que pierda su cédula profesional para seguir ejerciendo como abogado. El ChatGPT te va a servir como una herramienta complementaria, no sustituta. La calculadora existe por ahí de 1960. Y como existe la calculadora, se dejó de enseñar a sumar y restar y multiplicar a los niños en la escuela primaria, definitivamente no. Porque el hecho de que lo hagas de manera manual genera un proceso lógico, analítico del propio ser humano. Y yo siempre lo digo, que la inteligencia artificial no nos vuelva una humanidad artificial, sino por el contrario, que nos ayude a reducir tiempos para tener mayor convivencia en el día a día. Oye, y bueno, tú me decías estos dos polos, ¿no? Entre positivo y negativo. ¿Cómo se puede utilizar de la forma pues, negativa y de la forma positiva? Vayámonos un poco a la forma positiva. Creo que el tema de los semáforos con inteligencia artificial incluso fue, si no mal recuerdo, una propuesta de Clara Brugada.
de poner cámaras y semáforos con inteligencia artificial. Pero ahí se los dejamos a ustedes para que nos confirmen, porque la verdad es que en los comentarios tienen una información enorme y siempre nos corrigen y es lo ideal, ¿no? Para tener la información exacta. Pero ¿tú cómo lo ves en otros términos? Estábamos viendo los semáforos con inteligencia artificial. Estamos viendo, o sea, no es algo que vaya a pasar, ya está pasando. Estamos viendo cómo las solicitudes de acceso a la información pueden arrojarte otras solicitudes de temas similares. ¿Qué otro tema ves que esté pasando que no se haya aplicado a México y que sería bueno? Yo, por ejemplo, escuchaba de China. China, bueno, es impresionante la tecnología que tiene y cómo está haciendo que el presupuesto de egresos de la Federación, que ahorita se está votando en la Cámara de Diputados en México, allá lo hacen en segundos, porque en segundos pueden ajustar con inteligencia artificial cuánto se va a requerir exactamente para cada provincia o ciudad o estado o secretaría, y es impresionante eso. ¿Tú qué ves más allá? Porque eso sí se me hace bien importante. Pues muchos retos. Ajá. Para las alcaldías que empiecen a utilizar, insisto, pues la inteligencia artificial. Esto de los semáforos que decíamos es otro de los grandes retos, sí lo anunció si no me equivoco, y qué bueno que en los comentarios nos van a ayudar también. Claro, sí. Si no me equivoco, sí ya lo anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Con inteligencia artificial tú puedes llevar a cabo, insisto, un contraste en cómo resuelve un juez y cómo resuelve el mismo juez un asunto similar, y de esta manera decir, oye, si es consecuente en su propia argumentación. Con inteligencia artificial puedes obtener información en segundos. La inteligencia artificial es una realidad, llegó para quedarse. Y sí creo también que lo que sí hay que cuidar son los datos personales que pueda acumular la inteligencia artificial. Sí. La Unión Europea, el 1 de agosto de este año 2024, lanzó su primera legislación en materia de inteligencia artificial. Y déjame platicarte que como organismo constitucional autónomo, tenemos facultad para presentar iniciativas de ley. Y con uno de mis colegas, Julio César Bonilla, presentamos la primera iniciativa en materia de inteligencia artificial y protección de datos personales. Ahorita está en el Congreso de la Ciudad de México, la suscribieron todos los partidos políticos, todos los grupos parlamentarios, por eso hablaba de la importancia del diálogo, para que lejos de vernos como los enemigos nos vean como aliados, claro, todas las fuerzas políticas. Y hoy puede ser la Ciudad de México la primera entidad, no de la República Mexicana, sino de toda Latinoamérica, en tener una legislación en materia de inteligencia artificial y protección de datos personales. No, hombre, qué interesante eso. Porque sí, justo, nosotros le metemos ahí de todo. Ustedes hagan el ejercicio, yo lo hice y es muy didáctica este podcast, este capítulo, y está bien interesante. Yo le decía, dime algo de acuerdo a toda la información que tienes mía, dime algo que yo no sepa de mí. Órale. Es una gran pregunta, ¿eh? Y bueno, a mí me dejó impresionado. Por ejemplo, me dijo que lo que a mí me interesaba mucho, ustedes corregirán también a la inteligencia artificial, a mí me importan los porqués. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué importa? ¿Por qué? ¿Qué es lo y los qués? Entonces creo que es bien interesante eso. Hay cosas que la inteligencia artificial está recaudando de nuestra información y de nuestros datos, que al último hace que nos conozca incluso más que nosotros. Claro, que eso es lo no peligroso, sino más bien eso es lo que hay que cuidar con estas nuevas herramientas. Yo estoy a favor de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, pero también siempre invito a la reflexión y algo que yo llamo higiene digital. Así como todos los días nos levantamos, nos lavamos los dientes, tenemos un aseo personal, el aseo digital es fundamental, fundamental. Y es más, ya que estamos haciendo un ejercicio interactivo, les voy a invitar a todas y todos que hagamos un ejercicio. Okay. Tomen su teléfono celular. Bueno, probablemente están viendo este podcast en el teléfono celular, pero si no, tómenlo terminando el podcast. Vayan al apartado de configuración. Vayan a Bienestar Digital. Claro. Y vean cuánto tiempo pasan diariamente en pantalla. Sí. Se van a sorprender. Una jornada laboral por lo menos. Una jornada laboral por lo menos. Sí. El otro día me tocó un alumno que me decía, yo paso 12 horas diarias en pantalla. Sí, el común, el promedio de acuerdo al INEGI, son 6.3 horas diarias en pantalla. ¿Qué significa pasar 6.3 horas diarias en pantalla? Un joven de entre 18 y 25 años de edad. Significa que si nosotros dormimos 8 horas, entre 6 y 8 horas, pues en realidad
no es que tengamos 24 horas del día, porque 8 ya las pasamos. En el trabajo. No, dormidos, ¿no? Bueno, para claro. empezar, Sí. dormidos, ¿no? Entonces, si pasamos 8 horas dormidos, ya estamos hablando de que son 16 horas despierto. Si de esas 16 horas pasas 8 horas en el teléfono o 6, que es lo que señala el INEGI, significa que la mitad de tu vida o una tercera de tu parte de tu vida despierto la estás pasando en el mundo digital. Ahora, el resultado que les haya dado, vamos a hacerlo como esos ejercicios de saca el número de horas promedio en pantalla, multiplícalo por 365, divídelo entre 24 y te va a arrojar el número de meses al año, no días, de meses que pasas en pantalla. Si tú pasas en promedio 6 horas diarias en pantalla, estás pasando 3 meses a 3 meses y medio, no en el mundo físico, sino en el mundo digital. Y ojo, esto no es para que dejen de ver este podcast, sino al contrario, sino para generar conciencia de cuánto tiempo estamos pasando en el mundo físico y cuánto tiempo estamos ya dedicándoselo al mundo digital. Porque la inteligencia artificial, en teoría, debería ayudarnos para agilizar el tiempo de nuestras labores cotidianas, para que nosotros tengamos más tiempo de ir al parque, de ir a caminar, de tomarnos un café con un amigo, de ser humanos, o sea, de eso se trata, o sea, y creo que para eso son estas herramientas tecnológicas. Sí, a ver, yo voy a hacer un ejercicio de transparencia desde el info. Y yo tengo 6 horas, no sé si la cámara lo capta. 6 horas 37. 6 horas 37, pero ojo, tiene 39% menos que la semana pasada. Lo cual es sano. Lo cual quiere decir que vamos en una tendencia a la baja de ver las pantallas, pero pues que tenemos promedio unas 8 horas. Y la otra cuestión importante es saber en qué plataformas estás pasando tu tiempo en pantalla. Porque probablemente estás en YouTube escuchando música. No le quiero. Estás escuchando música y dejas tu teléfono y está la música. O probablemente utilizaste el GPS y ese te lo toma como cuenta de tiempo en pantalla. Pero si estás 8 horas en el TikTok, creo que ya nos excedimos un poquito del tiempo que deberíamos pasar en pantalla. Y no pretendo ser el profe regañón ni nada, al contrario. No, pero es generar conciencia. De reflexión. Claro. Y es reflexionar. Justo, yo les voy a decir, honestamente, 7 horas y media en TikTok, 4 horas en Facebook, 4 horas en WhatsApp, 3 horas en Instagram y 4 horas en YouTube y otra hora en YouTube Studio. Mi mayor tiempo en pantalla es en WhatsApp. Mi pretexto al principio es productividad, ¿no? Es que soy muy productivo, por eso paso tanto tiempo en pantalla. Sí. Y luego me di cuenta que había veces que yo me whatsappeaba con mi coordinadora de ponencia que estaba a unos metros de mi oficina. Y probablemente eso que yo me tardo en whatsappearlo, porque yo no escribo tan rápido, vi cómo escribes hace rato, yo escribo tan rápido como tú, y dije, a ver, ¿por qué no mejor le digo, vamos a reunirnos en la oficina, platicamos los asuntos y los desahogamos en 5 o 10 minutos, en lugar de pasar 20 minutos pegado aquí al WhatsApp? Y dentro de esta higiene digital también implica el configurar tu teléfono para que no te roben tu información. Tengan la verificación de 2 pasos. Para empezar. Les va a salvar la vida. Bueno, ¿cuántos diputados, senadores, presidentes de la Junta de Coordinación Política no han publicado en sus redes, me robaron mi WhatsApp, andan pidiendo dinero, ¿no? Y a ver, son personas que pues seguramente si les hablan a determinadas personas que tienen su número, pues sí les sueltan una lana importante, ¿no? Y es la suplantación de información. 7 de la mañana más o menos. Me estoy preparando para pues, la jornada del día, ir a trabajar, todavía estás medio atontado, estás corriendo, me llega una llamada. Oiga, le hablo porque fíjese que tenemos un paquete de usted, de una empresa de paquetería, y le vamos a hacer entrega de este paquete. Nada más que mándenos un código. Mándenos un código. Y eso es muy común cuando llevas a cabo compras, que sí efectivamente mandan un código para que te entreguen el paquete. Pero se lo dices al repartidor. Y entre la prisa, y lo voy a confesar, entre la prisa y el que fui tonto, hay que decirlo así, y entre que fui tonto, llegué y me dijo, le va a llegar un código en este momento. Y yo le dije, no me ha llegado, etcétera. Ahorita le va a llegar.
Dije, pues probablemente sí sea cierto porque Ajá. él me lo va a enviar, ¿no? O sea, Sí. yo asumí que él me iba a enviar el código. Me llega el código y me dice, a ver, dígame el código. Uy. Y lo dije. Y lo dije. Ajá. Y en ese momento Ya no reacciono inmediatamente. Ajá. Ya tenía bloqueado mi WhatsApp. No, hombre. Y me dice, oiga, pero le llegó un correo también. Le colgué. Ajá. Afortunadamente, Ajá. tenía configurada la verificación en 2 pasos y no me pudieron robar mi WhatsApp. Sí. Pero así como en la mañana tú estás recién despertado, estás corriendo y sí efectivamente realizaste un pedido y estás esperando un pedido que probablemente estés esperando algún libro que dices, ya quiero que llegue mi libro y tú crees, o algo que hayas pedido y tú crees que si no, no te van a entregar lo que pediste y en ese momento, los abogados le decimos lapsus calami, en ese momento de tontera, caes y lo entregas. Si tú tienes activada de verificación en 2 pasos, puedes salvar tu información. Claro. Higiene digital, creo yo que ese es el concepto que hay que empezar a borrar tus cookies, conectarte en un Wi-Fi, evitar los Wi-Fi públicos en la medida de posibilidades, o si lo vas a ocupar, no hacer transacciones de banco teniendo activado un Wi-Fi en el que cualquiera podría ingresar a tu información. Hoy en día hay que cuidarnos en el mundo físico, pero también en el mundo digital. Justo, yo lo que veía es que esta es la nueva forma de defraudar a la gente en los bancos. Por ejemplo, te llega una llamada y te dice, están intentando hackear tu cuenta de banco. Por favor, mándanos el código que te va a llegar. Y entonces, preocupado, tú le mandas el código del banco, donde claramente después del código dice no compartas este código con nadie, pero bueno, lo mandas y entonces entran a tus cuentas y te roban el dinero. Yo conozco historias familiares de casos así. Por ejemplo, a mi abuelo lo acaban de asaltar y le acaban de robar su celular. Bloqueamos el celular y le llega un mensaje de texto. Hola, acabamos de encontrar su celular. Para que nosotros se lo entreguemos, libérelo. La verdad es que suena, a veces dices, ¿cómo es posible que la gente cae? Pero en este lapsus que tú mencionas muy bien, pues dices, claro, ya lo encontraron, ya me lo van a entregar y te llega un código y lo envía. Por fortuna, se equivocó en el último número y ya no se pudo. A ver, yo me dedico a esto y, casi caigo. Y la gente va a decir, bueno, ¿y qué? Ya se desviaron del tema. No, estos son datos personales. Justo. Por eso decíamos al principio, el info tiene 2 apellidos. Transparencia, acceso a la información. Y el segundo apellido es esto. Protección de datos personales, protección de tu información, cómo cuidas tu información, cuánta información tiene el teléfono de ti, cuánta información acumula la inteligencia artificial de ti, para qué acumula esa información. Esta iniciativa de ley de la que te platicaba contempla un concepto que se denomina transparencia algorítmica, por ejemplo. O sea, el que tú sepas qué algoritmo están generando acerca de ti, porque hoy los datos personales son el petróleo del siglo XXI. Son el petróleo del siglo XXI. Y cerrando con este tema, bueno, tú eres maestro en Derecho, en la Facultad de Derecho. ¿En qué materia? Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM. Y la verdad es que un tema que ha estado muy intenso es el tema de la reforma hoy ley al Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo investigando, porque te contaré, hace 2 entrevistas tuvimos a la ministra Yasmín Esquivel, quien va a ser candidata, pues vemos que yo vi tu nombre. Vi tu nombre para ser candidato a ministro de la Suprema Corte en este 2025. ¿Tú cómo ves la reforma al Poder Judicial? Que yo creo que es lo esencial. Primero, porque tienes una visión como maestro en Derecho. Y también, ¿qué es lo que esperas de esta ley que se va a implementar y que eres pues, de los pioneros candidatos en este momento? Yo creo que hay que verlo como una oportunidad. Ok. La reforma constitucional y ya ha habido criterios de la propia Corte que ha señalado que la Constitución no puede ser inconstitucional. Por mucho que ahorita se esté explorando ir a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el único poder que puede reformar la Constitución es el poder constituyente. ¿Quién es el poder constituyente?
la Cámara, en el caso mexicano, la Cámara de Diputados, 2/3 partes, la Cámara de Senadores, 2/3 partes, que lo aprueben más de la mitad de las legislaturas de las entidades federativas. De los congresos es decir, locales. pasa por 500 diputados, lo deben aprobar 2/3 partes de estos 500 o de los que estén presentes, 128 senadores, estamos hablando de 628 legisladores, más los legisladores de las entidades federativas, que son 1113 más o menos. Okay. Entonces pasa por toda esta aprobación popular. Se erige en constituyente y en ese momento se reforma la Constitución. Una vez que se reforma la Constitución no puede ser inconstitucional. Entonces, ese sería lo primero la reforma va. que yo diría. O sea, la reforma va y va a haber una elección el próximo año. Okay. Como constitucionalista. ¿Quieres, si yo fuera futbolista y me preguntaras, ¿quieres jugar en la selección nacional? Yo te diría, sí, claro. Es más, es mi sueño, ¿no? Claro, el sueño de cualquier... Y hoy veo la reforma al Poder Judicial y veo que soy especialista en Derecho Constitucional y cuando veo que te piden un promedio... ¿Cuánto sacaste? Yo saqué 10 en maestría. No, hombre, entonces, pues ya entraste. 10 en maestría, no sé. Necesitas que el 8... 8 para participar y 9 en las materias específicas. Entonces, ya en especialidad en constitucional, ahí yo tengo entre 9 y 10 en procesal constitucional, amparo de derechos humanos, etc. Digo, a ver, cumplo con los requisitos. Primer paso, ¿no? Sí. Experiencia en un órgano colegiado. Ya tuve la oportunidad de presidir el Info de la Ciudad de México. Y también tuve la oportunidad de revolucionar completamente el derecho de acceso a la información, pero no solamente dedicándome al mundo digital, porque déjame platicarte que nos propusimos dejar de ser comisionados de escritorio para ser comisionados de territorio. Y algo que pareciera una locura. Tuvimos una sesión en lugar de en este pleno, la tuvimos en la alcaldía Tlalpan, en Iztapalapa, en Milpalta, en Tláhuac, en Coajimalpa, en Miguel Hidalgo, en diferentes alcaldías. Montábamos nuestro pleno itinerante y sesionábamos. Es más, sesionamos en la antigua cárcel de mujeres de Santa Marta, Catitla. Órale. Sesionamos en el Metro Zapata. La gente iba pasando y nosotros estábamos ahí sesionando. A ver, ¿es populismo? Yo creo que no, es acercamiento ciudadano. Te sensibiliza. A ver, sesionar en una antigua cárcel y haber estado en las celdas y además el derecho a la verdad vinculado con el derecho de acceso a la información te permite tener muchísimo más sensibilidad en la importancia de este derecho. Sesionar en una universidad, porque sesionamos en la UNAM, en privadas también, el Tecnológico Monterrey, la UNIL, las diversas universidades. El sesionar en una universidad, y tú veías cómo estaban los estudiantes, que probablemente estaban ahí o porque su profe los mandó, pero por lo menos te das cuenta si los estudiantes se estaban aburriendo, ¿no? Bueno, es que ya se están aburriendo porque estábamos utilizando un lenguaje muy técnico. Claro. Entonces, el llevar a cabo una sesión pública en lo público te obliga a utilizar un lenguaje más sencillo. Y entonces cuando nosotros veíamos que ya estaba el vecino aburriéndose o la vecina o la persona en el metro que se había detenido a ver nuestra sesión y que le veíamos cara de no estoy entendiendo qué están diciendo estos, automáticamente nosotros cambiábamos el chip buscando utilizar un lenguaje más sencillo. Y explicábamos, a continuación vamos a estudiar un recurso de revisión. Un recurso de revisión es una herramienta en la cual un vecino o vecina como ustedes le preguntó a la alcaldía cuánto se gastaban o cuánta agua potable se gastaba y no contestó y entonces inició. Y entonces te obliga a utilizar una pedagogía al momento de explicar los temas y eso logra un mayor acercamiento ciudadano. Entonces, volviendo a la pregunta, creo yo que el Poder Judicial tiene esa gran oportunidad en esta elección de sensibilizar, generar un mayor acercamiento con la población en general. O sea, creo que es importante que las y los servidores públicos tengamos esa cercanía. O sea, para mí es fundamental. Sí utilizando inteligencia artificial, sí utilizando redes sociales. Ahorita vas a ver cuántos jueces y magistrados ya van a abrir su TikTok y no lo hubieran hecho, no hubieran explicado una sentencia de manera sencilla, si no es porque hoy en día ya tienen que someterse al escrutinio popular. Entonces creo yo que lejos de caer en ese debate de a favor o en contra de la reforma constitucional en el Poder Judicial, asumir, uno,
ya es una reforma, ya es constitucional, mejor vamos a ver cómo se implementa esta reforma al Poder Judicial. Y es que antes los 11 ministros y ministras, todos llevaron a cabo una carrera judicial. No es cierto. Era una decisión política. Claro, la designación de un ministro o ministra de la Corte es una decisión política, donde el presidente o presidenta de la República presenta su terna. Es decir, 3 personas. 3 personas, y el Senado de la República decidía quién era el ministro o ministra. O sea, tampoco es que hicieron exámenes y llevaron... No, a ver, sí es cierto, hay muchos que tienen carrera judicial en la Corte, muchos que yo respeto, que les tengo admiración, algunos que probablemente no compartiré sus criterios, pero también dentro de este proceso en el comité de evaluación, pues tendrá una calificación tu desarrollo académico. Oye, y espero que así sea. Si tienes especialidad, tienes tantos puntos. Si tienes maestría, tantos puntos. Si tienes doctorado, tienes tantos puntos. Bueno, lo académico, la preparación formativa, ya la tienes. Profesional. Has sido secretario de estudio y cuenta. En mi caso, yo ya fui secretario auxiliar y secretario de estudio y cuenta. Es decir, sí aprendí a coser expedientes. Y cuando digo coser, sí es coser, porque sí se cosían los expedientes. Porque son muchas hojas. Sí, y con hilo y sí, yo dije, etcétera. Este es un término de muy abogado. Coser es coser, o sea, el expediente... sí, con hilo y aguja. Sí. Okay. Entonces, a ver... hay experiencia en el Poder Judicial. Bueno, tantos puntos. Sí ha tenido una actividad jurisdiccional. Bueno, ha tenido una participación en un colegiado que implique toma de decisiones, que implique saber conciliar, porque un colegiado no es nada fácil. Sí. Tantos puntos. O sea, yo creo que esa va a ser la gran labor que va a tener el comité de selección. Me aventuré, muchos me dijeron... No, pues es que estás muy joven. Yo les dije, yo no estoy nada joven. A ver, yo tengo ya 40 años. Tal vez para la aspiración digan, no, es que solamente pueden aspirar los que tienen arriba de 60. ¿Quién dice eso, no? O debes tener barba, canosa y por lo menos que se vean unas canitas para que ya puedas ser ministro y que realmente veamos que sí eres sabio. No, a ver, creo yo que al revés hay que refrescar completamente el Poder Judicial y en mi caso, pues en una inscripción legítima en la que no sé qué vaya a pasar, pero en la que claro que me gustaría formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sabes cuántos ya se registraron? 484 en una de las convocatorias, que creo que es en la que más nos inscribimos. Entiendo que vendrá este proceso primero de evaluación de perfiles, primero que cumplas con los requisitos, segundo que cumplas con el perfil y vendrá la insaculación. Ok. Y ahí, ¿cómo? Van a pasar el filtro de los requisitos, después el perfil, eso es lo que mencionaste, viene la insaculación. Supongamos que se quedan 100 después de los filtros, que 380 personas ya fueron depuradas. De esos 100, ¿cuántos se van a elegir en la insaculación? ¿Sabes? Bueno, de esos 100 se lleva a cabo la insaculación. No han dejado claro cuál es el número que van a salir como resultado de esa insaculación, pero lo que sí es claro es cuántos va a postular cada poder. El Poder Ejecutivo postula 10, el Poder Legislativo postula 10 y el Poder Judicial postula 10 candidatos. ¿Pueden repetirse? Sí. O sea, podría el Poder Legislativo y el Ejecutivo postular a la misma persona. Eso sí puede llegar a pasar. Adicionalmente, hay quienes ya tienen pase directo. Todos los que son hoy en día ministros, ministras, ya no pasan por todo este proceso, sino que directamente van a la boleta. Entonces, ahí es de donde se va a disminuir el número de candidaturas. A ver, sí, porque creo que es bien interesante que la gente, porque esta información sí se dice, pero se dice desde esta parte técnica, desde esta parte poco atractiva, que genera un cierto rechazo. Y entonces dicen, no, pues ya yo voy a votar el día que llegue la votación, voy a analizar los perfiles y ya. Pero creo que la selección es bien importante, porque recuerdo que decían algo así de, no, y nada más necesitan que con una hoja firmada por tus vecinos de recomendación, ya con eso ya eres candidato. Aquí tú me estás diciendo muchos filtros. El primer filtro es que te registraste en la convocatoria, después que tienes que tener la capacidad y después que tienes que tener
pues la especialidad en estos temas, sumado a calificaciones, etcétera. De esos 100 que dijimos, supongamos que quedan, no sé, 80 personas. Desde la insaculación se eliminaron otras 20. De esos 480 solo quedaron 80 personas. De esos 80, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial va a elegir solo esos 80. No puede de repente sacarse la manga y ¡pum! Poner a uno. ¿Alguien que no se inscribió? No. Ok, Sí, no. es que eso es bien importante y creo que pocas veces se dice. Entonces es un filtro tras filtro tras filtro y después de ese filtro se eligen a esas 30 personas, si mal no entiendo. Exactamente, esas 30 personas candidatas, ¿no? Ujú. Y que en su momento, pues, a elección popular. Pero sí es cierto, yo creo que muchas veces dicen, es que ahora va a ganar el más popular, ¿no? El TikToker más popular. Ajá. A ver, ese TikToker tuvo que haber estudiado Derecho, ¿no? Ujú. Tuvo que haber probablemente llevado a cabo un posgrado para tener las calificaciones y haber salido bien evaluado en el comité. Ujú. Tuvo que haber tenido alguna experiencia profesional, Ujú. de preferencia jurisdiccional y en la materia en la que vas a participar. Ujú. Entonces ahí ya tienes algunos filtros Ujú. que de alguna manera va a permitir que no sean, y creo que sería un error que el comité de selección no tomara en cuenta criterios objetivos, porque ¿qué es un criterio objetivo? Ujú. Pues probablemente la preparación Ajá. que tengas, ¿no? ¿Qué es un criterio objetivo? Que se compruebe la experiencia profesional. Ujú. Y entonces estos empiezan a ser criterios objetivos. Ujú. Las cartas. Ujú. ¿Quién te firmó la carta, no? Por Ujú. ejemplo, a mí me la firmó Olimpia Coral, Ujú. la de la ley Olimpia. Ok. ¿Por qué? Y Olimpia no le firma, o no llegó y le firmó a todo mundo. Ajá. Olimpia llegó y me dijo, firmo porque eres tú y porque hemos hecho trabajo en torno al combate a la violencia digital. Ok. Y Olimpia hoy logró la ley Olimpia no solamente en México, sino ya la logró en Argentina. En Argentina hay ley Olimpia, en Colombia, en Panamá y hasta Sudáfrica creo que se fue Olimpia. Sí. Entonces ahí es donde dice, bueno, lo respalda una persona, una activista social y dice, bueno, pues probablemente este perfil no sea malo, ¿no? Entonces ahí es donde un poco vas descartando los filtros y cuando llegue la boleta, ahí es donde nos vamos a dar cuenta, pues, qué pasó, ¿no? Sí, claro. Y además yo voy a ser respetuoso de lo que decía el comité de selección. Ujú. Y creo que va a ser importante que tenga alguna cédula que diga estos fueron los criterios del por qué estos pasaron y estos no, porque naturalmente en la primera etapa que digan, es que estos no pasaron, ¿por qué no ¿Quién sabe? pasaron? ¿Qué pasó aquí? O sea, Sí, es la misma transparencia que se exige, ¿no? En todos los totalmente procesos. de acuerdo. Oye, y bueno, ¿esto cuándo se sabe? O sea, ¿tú cuándo sabes si ya pasaste el segundo, tercer y cuarto filtro? Las fechas son, bueno, hasta el 24 de este mes tuvimos para inscribirnos. Ujú. Después, en el mes de enero, ya vamos a saber quiénes pasamos los primeros filtros y de acuerdo a las fechas que publicó el Poder Legislativo, entre el 4 y el 8 de febrero, si no me equivoco, si no, corríjanos en los comentarios, por favor. Entre el 4 y el 8 de febrero ya vamos a saber quiénes lograron pasar la etapa de insaculación y entonces a partir de este número de perfiles, ya los poderes van a postular. Ok, ¿y es en junio, julio la elección? Es en junio la elección. Ok. Y entonces, y después pues, se da el resultado y se conforma la nueva Suprema Corte de Justicia. Y tendremos nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, cosa que tampoco es nueva. Esto ocurrió hace 30 años también. Y ahí una devaluación enorme. Y ahí fue la reforma que presentó en su momento el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y que tenía la configuración anterior, que era una configuración política, hay que decirlo, No, insisto yo mucho, la propuesta del Ejecutivo, la votación del Legislativo, específicamente el Senado de la República. Sí, tenía que llevarse a cabo un proceso de negociación entre los partidos políticos, pero incluso aunque se les rechazara la terna, el presidente podía volver a proponer otra y si se rechazaba ya puede designar directamente. Como pasó con, entiendo, Lenia Batres. Eso pasó con la última ministra de la Corte, en donde no se logró ese acuerdo y ella fue designada directamente. Hoy entiendo que va a participar en una elección, lo cual incluso es positivo, de alguna manera también hasta legitima. Entonces, no es cierto que hoy todos los ministros
ministros sean o hayan sido los mejor evaluados porque pasaron tantos exámenes o porque todos ellos tienen doctorado y además son de excelencia y tienen calificación de tal, etcétera. No es cierto. Hay muchos de excelencia a quienes yo respeto, a quienes admiro también, a quienes leo sus criterios y digo, este criterio está muy bien hecho. Hay otros tantos que no, pero creo yo que es la misma configuración que va a ocurrir hoy en día en la Corte. Probablemente tú estés y digas, este ministro, la verdad es que qué buenos argumentos da, está innovando, está logrando un mayor acercamiento con la ciudadanía, pero además es consecuente. Su argumento no es, no da bandazos, ¿no? Un día resolví esto y al día siguiente me levanté de malas y resolví otra cosa, no. Porque por eso la idea es el uso de inteligencia artificial aplicada, o más bien lo propuse en las resoluciones, el uso de la inteligencia artificial aplicada. En su momento, cuando llegue a esa etapa, pues probablemente digamos, creo que vale la pena hacer uso de inteligencia artificial. De acuerdo. Oye, doctor, pues el tiempo, la verdad, es que se va volando, más cuando se habla de temas tan interesantes como son la inteligencia artificial, la reforma al Poder Judicial y el acceso a la información y la transparencia que debe existir en nuestro país y en la capital del país. Entonces, pues cerrando, ¿algún mensaje que tú le quieras dar a los que escuchan Voces? Algo que te gustaría de todo esto que hemos hablado, acentuar, marcar un punto importante. ¿Qué es lo que te gustaría decirles a ellos? Yo diría que fue una plática muy amena. Muchas gracias. Que el acercarse también a un nuevo público siempre es muy positivo. Siempre es muy positivo porque de alguna manera yo lo voy a ver en los comentarios cuando se dé esta interacción y tanto comentarios positivos como negativos los asumes y lo que es hate, eso sí probablemente lo dejes a un lado, pero lo que es crítica constructiva creo que ayuda mucho y te ayuda a ir mejorando incluso como persona, como ser humano. También yo les invito a reflexionar respecto al tiempo que pasan en el teléfono celular, a estar en contacto en redes sociales. Yo creo que eso es importante, pero también estar en contacto en la calle. A mí me gusta mucho estar dando conferencias en universidades, pues estar en contacto, insisto, en todos los medios. Felicitarte porque no es fácil a tu edad, aunque tienes una voz muy de locutor y pareciera que de edad eres mayor, eres muy joven. Sí. Te felicito porque estás a punto de obtener ya tu título. Ya. Invitarte a que te sigas preparando y a todos a que se sigan preparando. Porque cuando yo estudié Derecho y logré ese promedio y cuando estudié la maestría, pues yo no me imaginé que al rato reformaría la Constitución y te iban a pedir un promedio para ser ministro de la Corte. Entonces, todo lo que vas logrando en las diferentes etapas de tu vida se refleja 5, 10, 15 o 20 años después. Esa sería la reflexión principal. Más tiempo en el entorno físico, menos en el entorno digital y no dejarse de preparar. Yo sería el último mensaje que me gustaría dejar. Y esta última parte de la entrevista en la que me preguntabas de si porque estoy participando, pues es una realidad. Y lo respondí en el libre uso de la libertad de expresión, aunque entiendo también que la entrevista inicialmente era encaminada justamente a hablar de la propia transparencia y la protección de los datos personales. Justo, sí. Pues, doctor, de verdad, muchísimas gracias a mí por recibirnos en el Info. A mí la verdad es que me gustaría acotar eso, que la transparencia es un derecho y tenemos como ciudadanos que ejercerlo y ejercerlo todos los días. Y si hay esas herramientas, que elimine esas barreras de entrada enormes de tener que ir a una oficina burocrática que te haga tardarte días y días y literal la frase te la hagan cansada, pues qué mejor que utilizarla y exigir, porque además es el recurso de todos los ciudadanos, de todos los que vivimos en esta capital del país, de los que viven en el resto de los estados que conforman la República Mexicana, y creo que es muy interesante. Muchas gracias, doctor Arístides Guerrero García. Gracias por estar en Voces. Gracias a ustedes por comentar, por likear, por compartir. Este capítulo es un capítulo interesantísimo, es un capítulo lleno de información, muy educativo y que creo que si ustedes lo están viendo y les gustó, compártanlo. Compártanlo con sus tíos, con sus hermanos, con su familia, que conozcan todas estas herramientas que como ciudadanos tenemos. Mi nombre es Alejandro Helguera.
Aristides Rodrigo, Guerrero García. Y en redes sociales como Aristides Rodrigo me pueden encontrar en Instagram, en X, en Facebook o en TikTok. Perfecto, dejamos las redes sociales del doctor y profesor por la Facultad de Derecho en la UNAM aquí abajo en la descripción. Y esto fue un capítulo de Voces. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.